Una semana más estamos aquí con Daniel Colino de Cocinas CJR, que estamos hablando, cocinas que dan que hablar. Aquí no solo hablamos en Díselo a la calle, pero las cocinas hablan. Cuéntame esto. Hoy, Cayetana, bueno, gracias a todos otra vez más por estar aquí en esta sección y por acompañarnos en la cocinología. Hoy le hemos puesto este título, Cocinas que dan que hablar. Porque vamos a ver muchas maneras de orientar la cocina. En programas anteriores hemos repasado las cocinas que se comunican con los salones abiertos, medio abiertos, islas interiores, exteriores. ¿Hay cocinas de exteriores? Bueno, hoy vamos a ver muchas cosas, ¿eh? Uy, pues eso. Hoy está muy interesante, muy interesante. Como siempre, nuestra familia de producción, si me mete aquí unas imágenes, yo te voy contando, porque me gustaría empezar hablando de las cocinas abiertas al salón, tanto que lo hemos hablado en los otros programas. Oye, vamos a analizar qué está pasando con esto. Estas viviendas que tenemos la suerte, porque yo lo veo una suerte, de que esté abierta al salón. Y luego veremos para los inconformistas las semiabiertas. Venga. Esto es lo que podemos conseguir cuando juntamos las dos estancias. A ver dónde está el salón. La pared que vendría, donde que no están, normalmente donde están los taburetes de las cocinas que estamos viendo, ahí vendría la pared que separaría la cocina del salón, ¿vale? Por marcar una línea imaginaria, ¿no? Entonces, claro, cuando nos cargamos esa pared, cuando prescindimos de esa pared, podemos hacer proyectos tan bonitos como esto. Y dices, Dani, pero estos son súper chalés de no sé cuántos, que no, son pisos, son viviendas, se ve que son pisos. ¿Cuántos metros más o menos puede tener esta cocina? Esta cocina, claro, piensa que está abierta al salón, pero si la cerramos 12 metros, 14 metros. Sí, que tampoco es... Esta es más pequeñita, mira qué islita, mira qué isla. Como Lleva de apartamentito de soltero lo veo yo. Fregadero y placa en el frente, la isla solamente es de apoyo, con lunas de horno y microondas. O sea que, ¿qué mensaje quiero mandar yo a través de aquí a todos los cocinólogos y cocinólogas que nos están viendo? Que no hace falta tener una supermansión para tener una cocina con isla, que muchas veces con tirar la pared es que es más que suficiente. Nada, ya saben, coja martillo, raca, 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 te tiras la pared y va Dani y te pone la cocina. O mejor todavía, cuando compras el piso, que ahora te dejan esas pequeñas modificaciones, le dices, vale, tropecientos mil euros, todo bien, pero mira, esta pared no me la ponga, claro, por favor. Quítame la pared. Quítamela, ni la construyas, déjame las llaves al otro lado. Pero hagamos de abogado del diablo. Y es que los olores, es que los niños, es que no sé qué, es que esto es muy bonito, pero parece de revista. Sí, mira, he visto el sofá por ahí que se asomaba. No pasa nada. Está la cocina abierta y está la cocina semiabierta. Vale. ¿De qué estamos hablando? Lo vamos a ver, como siempre, ahora en imágenes. Vale, porque está, claro, es como integrarlo completamente, porque se crea que es el corazón del hogar al final, ¿no? En la cocina que pasan tantas cosas familiares. Nosotros tenemos que crear ese caldo de cultivo, tal cual lo has dicho, de que pasen cosas, que las familias estén cómodas, que esté ese lugar donde hay magia y donde ocurre. Claro. Pero ¿qué pasa si yo luego quiero estar tranquilo viendo la tele, o es que hago mucho sardinas y pescado? Sí, porque la es sartén. Bueno, pues entonces están las cocinas semiabiertas. Que esto es como las gafas que no llevan montura. ¡Ay, qué monada con cristalera! Que llevas gafas, pero no parece. Entonces, ay, qué bonita, por favor. He traído como las soluciones que más... Hay un montón, pero las que más me han llamado la atención. Perfilerías en aluminio muy finitas, en madera, en color cashmere. Este es un cashmere. Qué divino eso, mira el bebé. Con doble puerta. Mira aquí cómo cierras y tú dices, ¡hey, que me voy a cocinar! ¡Qué maravilla! Pero además lo estás viendo, es decir, que cierras, pero encima tiene visibilidad al salón, que me parece maravilloso. Es integrar, pero sin oler. Yo es que creo que no hay nada más injusto que cocines para tu familia y que estés ahí olvidado o olvidada, aislado. Aislado, no, que además hay mujeres que se pasan horas, porque hay gente que todavía sigue existiendo la figura de ama de casa, que hay gente que se dedica al hogar y pasa horas y horas en la cocina para la familia, ¿no? Por eso esta sección se llama así, la cocinología, la disciplina que estudia cómo ser felices en las cocinas. Y a veces ser feliz en la cocina no significa gastar mucho ni poco, significa que esté pensado para que tú puedas estar conversando con el resto de la familia, viendo a tus niños cómo hacen los deberes en el salón, pero ese momento que estoy haciendo una fritura o que hay unas verduras que huelen mucho, una olla express, oye, cierras tu puertita corredera y tienes tu cocina abierta, pero no está abierta del todo. Además, incluso si pones, estoy viendo aquí donde estás cocinando, que va mirando a la tele o a una pantalla de cine, estás además cocinando, viendo la tele tan feliz en tu cocina. Pero de una cosa, que lo veo muchísimo desde que hemos empezado esta sección en todos los programas, el tema isla. O sea, es como ahora la moda máxima, ¿no? Todo el mundo tiene islas en casa, ¿por qué isla? Claro, va todo concatenado. Hablábamos, estas edificaciones que unen la cocina con el salón, que nos dan un espacio extra, que los diseñadores de cocinas tenemos un poco más para meter allí.
Oye, pues hemos sacado un concepto, a ver si te gusta. A ver. Son las islas conversionacionales. Bueno, tenía yo problemas con JJ y ahora tú. Islas conversacionales. Conversacionales. De conversar, conversacionales. Total, vale, Sabía porque que me iba a dar la estás risa. socializando, estás juntos unos con otros. Porque no solo pensamos en una isla para tener un espacio extra de encimera y poder cortar y picar. No, pensamos en una isla en la que también te puedas sentar y Qué puedas maravilla. charlar y puedas hacer los deberes y puedas ponerte con el portátil y puedas ver las noticias o si Claro. desayunas porque vas a turnos tú primero, pues puedas sentarte. Estos son espacios Oh, que dan qué pie a bien. la conversación, Mira, mira. que dan lugar a poder estar con amigos, en familia, o tú solo, o haciendo una videollamada con alguien, o mientras cocinas, estar terminando algo. Son islas conversacionales. Ahora Pero sí. para eso, para la conversación y para la isla, necesitamos un espacio adecuado. Cocina pequeña. ¿Qué hacemos con una cocinita pequeña? ¿No nos cabe una isla o una islita? ¿O cómo? Existe la versión de la península, Anda. que algún día también hablaremos de la península. Madre mía, Cayetana, Oye, qué de pues cosas yo tenemos estoy para alucinada hablar, con por esto de la favor. cocinología, hijo mío. Sí queda para rato esto, ¿eh? Para hacer una tesis y todo. La isla es esa pieza de cocina exenta del resto y la península, geográficamente hablando, conecta con un punto. Es decir, cuando tenemos poco espacio, porque una isla tiene que quedar paso a izquierda y a derecha, por delante y por detrás. Sin embargo, nosotros podemos jugar a unirla con un lado, no hacerla tan grande y crear una península. Entonces, para las Vale. cocinas que no entre una isla, nos queda el plan B, que es la península. Y ya si no entra la península, pues mira, cuando te compraste el Cámbiate piso, tú de vistes. casa, cámbiate de casa, hijo tú mío. lo Si no te vistes. cabe la península en casa, cómprate ya, te estás tardando. No, no pasa nada, no hay que tampoco, quiero decir, no, llevar, es una broma. entiendo la broma, pero no pasa Sí. nada. Quiero decir, pero cuando tú te compras el piso y ves que tu cocina mide 8 metros cuadrados, oye, pues ya comprendes que la isla de la península no toca. Que toca la barrita detrás, que toca una pequeña zona de café o desayunador, que también quería hablar de esto, una zona de Mira. café, mira, como las que vamos a ver ahora. Claro. Entonces, oye, ¿no te entro en la isla? Bueno, vamos a hacer ese espacio pequeño en un Porque este rincón. es diferente al del otro día, ¿no? Sí, quiero que veamos hoy desayunadores y zonas de café. Qué importante es tomarte un buen cafetito por la mañana para arrancar, ¿verdad? Maravilloso. En el mueble escamoteable, que lo vimos en el otro programa. Sí. Dejar dentro las tostadoras y las cafeteras. Pequeños rinconcitos que creamos para que ir a hacerte ese cafetito por la mañana sea fácil. Así que bueno, un sustituto de una isla puede ser en la pared de enfrente el desayunador o la zona de café. Vale, o sea que sí que se puede hacer que una cocinita pequeña tenga la mayor cantidad de usos posibles y que sea más acogedora y más grande incluso, ¿no? Le Claro. puedes dar esa perspectiva. Ah, fíjate, estos son mueblecitos de menos fondo que al ojo llenan mucho, pero en centímetros ocupan poco. Ujú. Y esa es la clave. Fíjate ahí que se ve la tostadora a la izquierda, ese desayunador. Mira qué poca profundidad tiene. Oh, qué Pero gusto. poca profundidad para que te entre una cafeterita y tal. Lo Y que luego, Cayetana, vienen los afortunados, los que tienen jardín, ¿verdad? Oye, cómo gusta, ¿no? Cuando vienen los invitados. ¿Y si ponemos una cocina en el exterior? Eso sí que es una telita, porque Eso en el exterior mola, ¿eh? llueve, hay humedad, hay aire. ¿Cómo lo haces? Pues cada vez están cogiendo más pesos las cocinas de exterior. Este tipo de cocinas de exterior están fabricadas todas en el mismo material de la encimera. Ok. Hice con Reker, que es una marca muy chula de cocinas, que también tiene cocinas de exterior. Tuve la oportunidad de conocerlas, de grabarlas, de analizarlas, de hacer toda una tesis, como bien dices, de las cocinas de exterior, que como siempre digo, está en el canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram, @cocinasdjr. Ahí todo lo que estáis viendo aquí está en el canal, solo son pequeños extractos. Este tipo de cocinas están diseñadas para el exterior, para la intemperie, para que le llueva. ¿Ves los acabados y los colores? Se nota que son pétreos, que son con el mismo material de la encimera. Mira el pero grifo qué de dónde maravilla sale. es eso, por favor, ¿en serio? Que le Sí. pones la tapa, Claro, porque Sí. tiene que ser, o sea, tanto puedes tener esta cocina en Irlanda como en Canarias. A ver, lo ideal es que haya calor, ¿verdad?, para usarla. Claro, Pero claro. sí, donde Eso tú te iba a quieras. decir. Donde Pero tú si lo haces quieras. dentro de algo que esté resguardado, que te pones unas estufitas, pues ¿por qué no lo puedes hacer en un lugar Bueno, lluvioso? y en nuestro país, España, que es que hace muy buena temperatura a partir de mayo en una parte muy amplia de España. Os digo todo Levante, toda la zona del norte, del sur y toda la zona de Cataluña. Y allí esto sí que se puede utilizar. Fíjate dónde está la sartén, lleva una placa invisible debajo. Qué Entonces va maravilla. todo como oculto, se cierra, se pueden colocar los módulos de barbacoa Bueno, y de bueno, plancha y puede ser la mejor anfitriona en las fiestas Qué de jardín, barbaridad. Cayetana. A mí, ya sabes que yo de cocinar no cocino mucho, pero a mí si me invitas a estos, a los que les diseñas tú la cocina a sus casas, yo me lo voy a comer todo, con perdón.
Pues te lo cambio. A comer y a beber todo. Te lo cambio. Puede ser la mejor invitada en una fiesta de Totalmente, jardín. estamos disponibles a que nos invitéis a estas maravillosas de cocina. Yo voy contigo también, ¿eh? Yo voy contigo. Ay, qué bueno. Vamos, pues bueno, encantada como siempre, maravilla, no paramos de aprender cosas aquí en esta sección de cocinología con Daniel Colino de Cocinos PJR aquí en Díselo a la Calle. Volvemos en el próximo programa con esto y muchísimas cosas más. Hasta el próximo día. Adiós.